La última vez que veo a mi hija es en febrero de 2017, cuando la tengo por última vez en el último régimen de visitas que se cumple, pero sé que sigue yendo al colegio hasta octubre de 2017, que es cuando la madre la deja de llevar al colegio público donde había ido hasta ese momento, desde que se escolarizó, y ya no la vuelvo a ver ni a saber de ella desde ese momento. O sea, yo llevo sin saber de mi hija hasta ayer, desde octubre de 2017. Todo esto empieza cuando nosotros nos separamos en 2011, y después de 13 años de convivencia, habíamos vivido juntos desde los 21 años, creo. Tenemos a la niña, nos casamos y luego, cuando la niña tiene 2 años, nos separamos. De 2011, año en el que se produce la separación, hasta 2014, más o menos tenemos una relación cordial. Ella se quedó con la custodia, yo me quedé con un amplio régimen de visitas que llegamos por un convenio de mutuo acuerdo, y es a partir de agosto del verano de 2014 cuando empiezan los problemas, ya que ella me empieza a decir que la niña no quiere venir conmigo, que por qué no quiere venir. Yo le digo que igual que le dirá eso a ella, a mí muchas veces me lo dice, que no quiere irse con su madre porque está bien conmigo, y yo lo que hago es tranquilizarla y decirle, pues vas a estar bien con tu madre, no te preocupes, nos veremos enseguida y demás. La madre se empieza a obsesionar con ese tema, era una madre muy obsesiva en el sentido en el que cuando yo tenía a la niña pues llamaba continuamente, me pedía venir los domingos a casa cuando estaba conmigo la niña, que tuviese cuidado con el pederasta de Ciudad Lineal, que por aquella época pues surgió en los medios de comunicación bastante, y me empezó a decir que teníamos que ir los tres a un psicólogo porque no era normal, que la niña no quisiera venir conmigo, que no quisiera venir conmigo. A lo cual le dije yo que no quería ya ir a ningún psicólogo con ella, que la niña estaba perfectamente conmigo y que no lo veía normal el estar así siempre. Yo luego me entero posteriormente, en diferentes procesos judiciales en familia en aquel momento, que ella se había dedicado a llevarla a una psicóloga, sin mi autorización además, por eso me imagino que quería que yo también fuera. Y entonces ahí le preguntaban en diferentes sesiones, esto me lo ha llegado a contar la niña, y le decían con unos muñequitos de madera: ¿qué te hace tu padre? ¿Qué te hace tu padre? ¿Por qué no quieres ir con tu padre? Textualmente la niña me dice, hasta que les mentí para que me dejasen en paz. Resumiendo, en diciembre de 2014 yo la dejo un fin de semana 2 horas en la casa de la madre y me llama diciendo que no me la va a dar. No me la va a dar porque dice la niña que yo le había mordido en el menene, que es la palabra que utilizaba ella y la abuela materna para referirse a la vagina de la niña, y que no me la iba a bajar. Entonces yo le dije que no dijese tonterías y que hiciese el favor de bajármela porque me correspondía a mí esa parte del domingo. La vuelvo a llamar, me dice que no me la va a dar y mi abogada me recomienda poner una denuncia de incumplimiento de régimen de visitas. Le pongo una denuncia, no la lleva al colegio, le pongo una segunda denuncia esa semana porque me correspondía también, y el sábado siguiente me llaman de un juzgado y me dicen, Daniel, sí, tienes que venir a este juzgado de guardia en Plaza de Castilla. Digo, por las denuncias que he puesto de incumplimiento, y me dicen, no, porque te han denunciado por abuso sexual de tu hija. Fui al juzgado y allí me dejan en un pasillo, de pronto veo a la niña se abalanza sobre mí, recuerdo que me dio un abrazo y estuvimos jugando en ese pasillo. Yo veía pasar a una persona, no sabía quién era, luego me enteré que era el juez. Ahí ya la había visto un médico forense a la niña y a la madre también. En sala nos estuvieron haciendo preguntas, tanto a la madre como a mí, y concluyeron, tanto el informe del médico forense como el juez, que no había... Ella lo que había solicitado era una medida de protección de la niña por supuesto abuso sexual por mi parte, y eso que se llama técnicamente diligencias previas, pues no consideraron que existiese ningún tipo de abuso por mi parte. En el informe hablaron de un alejamiento de la figura paterna, de que no concordaba el discurso de la niña con el de la madre, y salí del juzgado con la niña en la mano ese día. A partir de entonces yo lo que pensé que era pues el final de una semana bastante agria se empezó a convertir en una pesadilla, porque ella luego se fue a un segundo juzgado a poner otra segunda denuncia de abuso sexual y volvieron a archivar la denuncia. Ellas lo que hicieron fue recurrir a la audiencia provincial, que finalmente cerró el caso. En ese proceso, mientras tanto, ella había ido a la pediatra de la niña sola, como refleja el informe de la pediatra, diciendo que yo había abusado de la niña.
La Comunidad de Madrid tiene un protocolo en el que estudian el caso, lo pueden cerrar el caso inmediatamente, pero en ese caso decidieron que había que analizarlo y me piden si voluntariamente me quiero someter a una serie de análisis o de estudios por parte de lo que se llama el CAI, el Centro de Atención a la Infancia, en el cual empiezo a tener una serie de sesiones. La niña va con la madre siempre a esas sesiones. En las 4 o 5 sesiones que tengo, pues yo le digo a la psicóloga que está llevando el caso que la madre está incumpliendo el régimen de visitas, le dice que eso le parece bien porque está protegiendo a su hija, y hace un informe que viene a decir que hay indicios de que lo que dice la niña podría ser verdad o algo así, hay indicios de veracidad, con lo cual derivan el caso al CIASI, que son los expertos en abuso sexual infantil, CIASI. Estos emiten, bueno, hacen una serie de sesiones y emiten un informe donde dicen que no existe abuso sexual infantil. Mientras tanto, la madre se dedicó a incumplir cada vez más el régimen de visitas. Al principio, yo siempre que la tenía que recoger, iba al colegio y o bien se la había llevado antes en el patio, o bien no la llevaba al colegio, o bien no me la bajaba al portal. Vamos, incumplía cada vez más el régimen de visitas. Yo ponía denuncias siempre en la comisaría, hasta que es delito, las agrupaba en las denuncias, en 5 o 10 denuncias, y había un juicio de instrucción. Perdió 2 o 3 de ellos, luego los recurría, y como en 2015 deja de ser delito, tú ya no puedes poner denuncias más que acudir a familia. Lo que hacía era poner denuncias en el juzgado de guardia, y teníamos procesos judiciales en familia, pero que esos se estiran mucho más en el tiempo, pues tardan muchos meses más en que haya un proceso. Yo pido el cambio de custodia, no se me otorga. En ese proceso de custodia donde no se me otorga la custodia, pero sí que se respeta el régimen de visitas, el juez de familia pide al CAI que supervise un proceso de normalización. En ese proceso de normalización del régimen de visitas llama al CAI la presidenta de la Asociación Infancia Libre, diciendo que la madre ha estado grabando las sesiones en el CAI y que no está de acuerdo con la actuación del CAI y que no va a volver. Yo en Twitter había visto ya la fotografía de la Asociación Infancia Libre acudiendo a la Asamblea de Madrid, donde fue recibida por Podemos, creo, donde aparecían María Sevilla y la madre de mi hija. Investigué un poco la asociación, me dio muy mala espina desde el principio. Un perfil de los comentarios con el nombre Infancia Libre recomendaba artículos y ponencias de un psiquiatra que dice que no existe el síndrome de alienación parental, que no se puede manipular a los niños, y precisamente ese psiquiatra había aparecido de pronto de la nada, ya que la madre, al poder elegir especialista en la Comunidad de Madrid, había seleccionado a ese psiquiatra para que viese a la niña. Ese psiquiatra, que no tiene ninguna cercanía con el domicilio, porque estaba en Majadahonda y ellas vivían en el centro de Madrid, empieza a dar psicofármacos a la niña y empieza a hacer unos informes diciendo que la niña no puede ir conmigo, que él no cree, viene a decir que los informes de los médicos forenses y de los jueces y demás que no valen, y que él recomienda que la niña no esté conmigo. Se produce un juicio y el juez decide quitarlo de en medio y que el Niño Jesús, el Hospital Niño Jesús, asigne un psiquiatra a mi hija, elegido por el jefe de psiquiatría infantil. Ya la madre no coge las llamadas del hospital, igual que cada vez incumple el régimen de visitas a más. El psiquiatra sigue viendo a la niña durante un año alegando que no entiende la sentencia. A partir de ese momento se radicaliza la situación. Ella tiene una nueva abogada desde 2017, creo que es la que comparte también con María Sevilla. No sé si tiene que ver o no, pero desde ese momento ya decide dejar de traerme a la niña cuando me corresponde, o de dármela en su domicilio cuando me corresponde, que es en febrero de 2017. Ya no la vuelvo a tener a la niña, en octubre la saca del colegio, y ya no vuelvo a saber absolutamente nada más de mi hija, de ninguna forma. En ese momento yo pongo una querella penal por sustracción de menores, desobediencia a la autoridad judicial y denuncia falsa. El juzgado 53, que es el que ha estado llevando el caso y al cual le agradezco pues, todo lo que ha hecho hasta el momento, busca a esta señora, pone una orden de averiguación domiciliaria y no la localiza. Al no localizarla, lo que hace es dejar sobreseída la querella, y la policía de menores intenta localizar a la madre, hacen lo que pueden, pero no dan con ella. Yo contrato unos detectives, me entero que han alquilado la vivienda donde residían,
y que han desaparecido. Yo no sé nada más de mi hija, y cuando sale la historia de María Sevilla, a mis compañeros del periódico El Mundo, pues les digo que yo ya he estado investigando a esta asociación, les aporto la información que yo tengo, y además les digo que la que aparece en la fotografía es la madre de mi hija, a la cual no veo hace años. Ellos me ponen en contacto con la unidad adscrita de la Policía Nacional a los juzgados, a la cual pues le debo el poder volver a estar con mi hija a día de hoy. Se implica desde el principio su jefe, Pedro Agudo, totalmente en el caso, ven todos los paralelismos que hay y son los que durante este último mes y medio, de una forma sobrehumana, han estado rastreando a la madre y al final han dado con ella. Ayer las pudieron localizar en un pueblo de la sierra y me pudieron llamar creo que fue al mediodía, pude ir a por la niña. Y pues la primera vez que la veo desde entonces. A mí los investigadores me habían avisado que cuando entraron en el domicilio donde estaba la niña, bueno, ellos me dijeron que la niña empezó a decir que no quería ir con su padre, que quería ir solo con su madre. Yo hasta el último momento que la tuve, conmigo siempre había estado bien, entonces pues no sabía que me iba a encontrar, y eran 2 años y 4 meses sin estar con ella. Y cuando llegué me la encontré llorando en el juzgado diciendo que quería estar con su madre, que quería estar con su madre. Yo la tranquilicé allí, le dije que no se preocupara, que yo iba a procurar que tuviese padre y madre, que se acordara de que cuando la madre incumplía el régimen de visitas yo seguía permitiendo que estuviese con su madre, porque a mí sí, por ejemplo, en el proceso de normalización tenía los miércoles de 4 a 8 y los fines de semana, de menos a más, cada vez más días, pero yo los fines de semana no la podía tener porque la madre no dejaba que la tuviese, no la bajaba al portal, no acudía a los puntos de encuentro que el juez intentó poner, pero yo los miércoles por la tarde a las 8 la devolvía a su casa. Yo podía habérmela quedado incumpliendo la sentencia, pero no lo hice, se lo recordé, no con tantas palabras, pero diciéndole, no te preocupes que yo nunca he actuado como tu madre. Entonces ya se tranquilizó. A la hora y media de estar conmigo y con mi tía, luego llegaron mis padres y mi hermana desde Tarragona, pues ya estaba contenta, sonriente, alegre. Fuimos a comprar algo de ropa porque no tenía más que lo puesto y ahora está muy bien. Pues a partir de ahora lo único que quiero es tener una vida normal, que es lo que me hubiese gustado tener desde un principio. Hay un compañero periodista que me dijo que esto es como si te cae un rayo y lo único que puedes hacer es defender a tu hija y defenderte a ti. Lo que me gustaría es tener una vida normal, que la niña tuviese una vida normal, que suficiente trauma tiene ya con todo, porque hay veces que la niña me contaba frases del tipo, le digo a la mamá que es todo mentira y no se lo cree, la mamá me dice que cuando vaya a la psicóloga del CAI mienta o nos van a separar, a la madre y a ella, es todo culpa mía porque he mentido, y a mí esas frases se me han quedado grabadas, y a la niña, pues imagínate, cuando empezó tenía 6 años. Yo lo que quiero es tener una vida normal y que la niña pueda tener una vida normal. Ver qué pasa con el tema del colegio, porque no sé qué ha estado haciendo estos 2 años, me tengo que enterar. La niña me va contando cosas poco a poco, solo han pasado 24 horas. Si no llega a ser por la jueza del 53, por la unidad adscrita y por la fiscalía, pues no hubiese podido volver a ver a mi hija. Entonces yo me imagino que ellos harán lo posible o lo que esté en su mano para que podamos tener una vida normal, porque la única forma de poderla tener es que ellos actúen como lo han estado haciendo hasta ahora. Eso es lo único que espero, tener una vida normal, tener con mi hija una vida normal y que esto pase lo antes posible. Lo más fácil sería decirle que a la gente que pasa una situación similar que siguiesen luchando por sus hijos, porque es lo que como padre tienes que hacer. Tienes que luchar porque yo no quería que la niña estuviese solo viviendo de esa forma, con una señora que yo pienso que no está bien. Sería fácil decir, los padres que están en esa situación o las madres tienen que seguir luchando durante años. Pero yo he pasado un calvario tan grande a nivel personal, sobre todo con el tema de los abusos, que ha habido momentos en los que me he desmoronado. Entonces yo entendería que alguien deje de luchar, pero si pueden y tienen fuerzas, que sigan luchando, porque los niños no tienen la culpa de todo esto. Y recomiendo pues seguir luchando, tener fuerza, apoyarte en la familia y decir siempre por delante la verdad, sin vergüenza ni nada, porque muchas veces tienes miedo a que la sociedad pues crea esto puede ser verdad, ¿no? Pero si tienes la conciencia limpia,
pues adelante.